Jamendo.com. Curso Macros en Excel, tutorial número 6, asignar una macro a una forma. Tengo la siguiente tabla de calificaciones, donde lo que deseamos es sumar y promediar esas calificaciones y además obtener un promedio general. Pero lo más importante de esta práctica es que queremos hacerlo con macros y queremos asignar la macro a cada una de estas formas. En este momento, si toco las formas, pues no hacen absolutamente nada, pero la idea es que funcionen cada una de estas formas como un botón que ejecute la macro. Son 4 macros que vamos a realizar. Se llama macro suma R, que va a sumar las calificaciones, macro prom R, que va a promediar las calificaciones, macro borrar calif, que va a borrar las calificaciones, y macro promedio general, que va a obtener el promedio general. La primera y la segunda macro son relativas en razón de que vamos a ir posicionando el cursor y vamos a ir ejecutando las macros en la posición que necesitemos. La macro borrar calificaciones lo que va a hacer es seleccionar todo esto y borrar las calificaciones. Por lo tanto, será una macro absoluta porque solo va a funcionar en esta sección. La última macro es una macro absoluta porque va a funcionar solamente en esta posición. Bien, vamos a hacer las macros. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en donde queremos que se haga la suma. Hay 2 macros relativas, por lo tanto, me voy a desarrollador y activo el botón de usar referencias relativas. Una vez que me posicioné en la celda F6, vamos a iniciar nuestra macro. Me voy a grabar macro, le doy el nombre a la macro, se va a llamar macro suma R, y algo que no habíamos visto es el método abreviado, es decir, que con el teclado podemos ejecutar la macro. Si por ejemplo presiono control, aquí me aparece siempre control, nos lo da por defecto. Presiono por ejemplo shift y la letra S, que en mi caso sería para sumar, entonces la macro se va a ejecutar utilizando esta combinación de teclas. Algo más que no habíamos visto es cuando guardamos una macro, la vamos a guardar en un libro de macros personal, en un libro nuevo o en este libro. Regularmente la acomodamos para que sea en este libro, aunque después podemos hacer algunos pequeños cambios, es decir, podemos abrir un libro extra, abrir el libro que tiene las macros y solicitar que se ejecuten en todos los libros, y entonces mientras esté abierto el libro que contiene las macros, se van a ejecutar las macros en distintos libros. Le doy a aceptar y vamos a efectuar la suma. Igual, suma, paréntesis, selecciono la información, ingreso la información y quizá me convenga centrar esta información. Me vengo entonces a inicio y a centrar, es decir, mi macro lo que va a hacer es realizar la suma y centrar la información. Termino mi grabación. Ahora vamos a ejecutar la macro utilizando la combinación de teclas. Me ubico en F7 y utilizo la combinación de teclas de control, shift o mayúsculas y la letra S, y observemos que la macro se ejecutó utilizando esta combinación de teclas. Pero la idea no es que lo hagamos con el teclado, sino la idea es que asignemos a un botón cada una de las macros. Por lo tanto, me ubico en el botón de sumar y observemos que en este momento si le hago clic solamente se selecciona, pero lo que queremos es asignarle la macro. Entonces aquí voy a hacer clic derecho, asignar macro. ¿Qué macro quiero que se asigne? Obviamente la macro sumar R. Le digo aceptar. Ahora ubico el cursor en la siguiente posición donde quiero que se ejecute la macro y solamente hago clic. Observemos que ahora apareció esta manita que me indica que hay un vínculo asignado a este botón. Entonces me acerco aquí a la posición y hago clic en este botón o forma y ya la operación se efectuó, pero además se centró la información. Hacemos lo mismo en el siguiente y ya quedó. Ahora vamos a realizar la macro de promedio. Me ubico en desarrollador,
reviso que mis macros sean relativas, es decir, aseguro la referencia relativa porque esta macro es relativa. Empiezo a grabar mi macro, le doy nombre macro prom R, le doy aceptar. Como mi cursor ya lo había posicionado en promedio, ya no tengo que hacer ningún movimiento. De hecho, si lo hago, dañaría los movimientos de la macro. Hago la fórmula de promedio, escribo igual a promedio. Selecciono la información que quiero promediar. Aquí cuidado de no pasarnos a suma porque no podemos promediar la suma, solamente las calificaciones. Ingreso la información, me da 6.75 y aquí me conviene hacer algunos pequeños cambios. En primer lugar voy a centrar y en segundo lugar voy a aumentar los decimales y luego a reducirlos. Voy a aumentar a 3 decimales y luego los voy a reducir a solamente un decimal para que el promedio me quede a un entero y un decimal. Termino mi grabación en la parte inferior. Ahora vamos a asignar esa macro aquí al botón de promedio. Clic derecho, asignar macro, macro promedio, aceptar. Me ubico ahora en G7, que es donde requerimos la siguiente fórmula, y ejecuto la macro mediante el botón. Ahí está. Ubico mi cursor en la siguiente posición. Ejecuto mi macro. Ahí está. Observemos que todos los resultados se muestran a un decimal. Ubico mi cursor en la última celda para obtener el último promedio. Ahora vamos a realizar la macro que nos va a eliminar todas estas calificaciones. La macro es una macro absoluta. Por lo tanto, me voy a desarrollador y desactivo el botón de referencias relativas. Preferentemente ubico mi cursor en cualquier posición que no sea donde voy a trabajar la macro. Empiezo mi grabación, grabar macro. La macro se va a llamar macro borrar calif. Escribo macro borrar calif sin método abreviado. Otro detalle más es que podemos poner una descripción a nuestra macro. Esta macro elimina todas las calificaciones. Esto nos sirve para saber qué es lo que hace nuestra macro. La descripción no influye en el grabado de la macro, pero es información que podemos revisar para saber con precisión qué hace cada macro. Le doy a aceptar y quedamos que la macro es absoluta, por lo tanto no debe estar activado este botón. También quedamos que el cursor debe estar en cualquier posición excepto a donde se va a efectuar la macro. Ahora voy a seleccionar la información y con el teclado voy a presionar la tecla suprimir. Observemos que se generan algunos errores en promedio. Son errores que podemos evitar mediante una fórmula de si-error, pero por ahorita los vamos a dejar. Algo que nunca se nos debe pasar después de realizar una macro es cómo nos queda el cursor, es decir, si nos queda seleccionado, si nos queda una parte que intentamos copiar y pegar. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar siempre al cursor al terminar nuestra macro. Sobre todo en una macro absoluta, pues es importante que el cursor esté posicionado en un lugar. Lo voy a poner en este momento en promedio general. Y ahora sí voy a detener mi macro. Voy a poner algunas calificaciones para facilitar el borrado y que lo veamos. Puro 10 voy a poner. Ahora vamos a asignar la macro al botón de borrar calificaciones. Como es una macro absoluta, no importa dónde esté el cursor. Hago clic derecho, asignar macro, macro borrar calif, le doy a aceptar. Ahora vamos a ejecutar la macro y ya borró todo esto y posicionó el cursor en promedio general. Por último, vamos a hacer la macro de promedio general. Voy a poner nuevamente las calificaciones. Pongo puro 10 para facilitar.
y ahora vamos a obtener el promedio general de todas las calificaciones, que sería en esta parte. Como la macro es absoluta, lo que me conviene es que tengamos nuestro cursor en cualquier posición. Por lo tanto, pongo el cursor abajo de promedio general. Reviso que no esté activado el botón de usar referencias relativas y empiezo a grabar mi macro. La macro se va a llamar macro prom gen. Escribo el nombre y le doy a aceptar. Ahora sí ubico mi cursor en donde se va a efectuar la macro. Escribo la fórmula, promedio, y selecciono la información que deseo que se promedie. En este caso serían los promedios. Ingreso la información, dado que solamente es una función, no requiere cerrar el paréntesis, puesto que Excel lo va a cerrar por mí. Acá está el promedio general y también aquí nos convendría centrar la información. Termino mi macro con el botón de detener y la asignamos a este botón. Voy a borrar el promedio general y vamos a cambiar algunas calificaciones. Ubico mi cursor en cualquier posición y lo vamos a asignar primeramente a esta forma. Clic derecho, asignar macro, macro prom gen, le doy a aceptar. Nuevamente ubico el cursor y ejecuto la macro. Aquí está, ya se efectuó la macro y además quedó centrada la información. Y con eso terminamos nuestro tutorial número 6 del curso Macros en Excel. Asignar una macro a una forma.